Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Fernando del Ricón. Si les parece, comenzamos y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando el hashtag #ConcluCovidLatam, #ConcluCovidLatam. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter que es @JoselCNN. Bueno, y el coronavirus golpea cada vez con mayor brutalidad a las Américas. La Organización Panamericana de la Salud ha informado que la región ha concentrado el 60% de los nuevos casos mundiales y también concentra, fíjese, el 64% de las muertes. Los países que están siendo más afectados son Estados Unidos, México y Brasil. Pero el día nos deja un titular mucho más complicado, mucho más amargo, mucho más duro de digerir. El coronavirus ha matado a más personas en América Latina y el Caribe que en Estados Unidos y Canadá. Así lo revela un análisis hecho por CNN de los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. La región reporta más de 146.500 muertes, mientras que Estados Unidos y Canadá juntos suman más de 144.400 decesos. Sin embargo, cuando hablamos de la tasa de mortalidad per cápita, la de Estados Unidos y Canadá es casi el doble que la de Latinoamérica. Ambos países registran unas 39.5 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa en los 21 países más afectados de América Latina es de 23 muertes por cada 100.000 habitantes. Si bien hay que señalar que se registran grandes variaciones entre los países de América Latina. Y esas diferencias, fíjese que no solamente se están dando en la tasa de mortalidad, sino que también en las estrategias que están siendo empleadas en distintos países de la región. Así vemos como mientras Buenos Aires se prepara para dejar atrás la cuarentena estricta, Bogotá regresa a ella. En la capital argentina, el endurecimiento de las reglas funcionó según las autoridades. El sábado la ciudad entrará en una nueva etapa que implica una mayor relajación, aunque manteniendo las precauciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, espera una desaceleración en el número de casos, ya que aseguró que el distanciamiento social se está cumpliendo. No ocurrió así en las dos ciudades más importantes de Colombia, Bogotá y Medellín. Ambas endurecieron la cuarentena después de registrar un aumento de casos durante la última semana. Bogotá comenzó una cuarentena estricta de 14 días por localidades y las autoridades no descartan tomar medidas adicionales. La alcaldesa Claudia López señaló que las próximas 6 semanas van a ser las más difíciles. Dice que se verán contagios y gente muriendo. En estos momentos la ocupación hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos es superior al 91%. La funcionaria aseguró que Bogotá va a duplicar el número de camas, aunque el objetivo es que los pacientes no lleguen a ellas. Lo decíamos, la situación en Colombia es realmente crítica. CNN tuvo la oportunidad de visitar una de las unidades de cuidados más intensivos más grandes de Bogotá. Mi compañera Diana Castrillón la visitó y nos presenta el siguiente informe. Son las 10 de la mañana en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en Soacha, al sur de Bogotá, Colombia. Los servicios de emergencias médicas responden a una de las situaciones más inesperadas de su historia. Aquí, el 80% de las camillas y los respiradores mecánicos ya están ocupados. La tensión se siente en los pasillos, mientras un inquietante silencio reina en las salas donde permanecen los infectados, muchos conectados a un respirador e inconscientes. Dagoberto Durán, el único paciente despierto en la unidad de cuidados intensivos, quiso enviar un mensaje a través de la cámara de CNN. Nos ha cogido esta pandemia muy cruel. Debo de confesar lo que no lo creía. Hoy que lo tengo, debo decir delante de Dios y de la Virgen que es real, que tenemos que cuidarnos y si no, esta enfermedad nos va a matar a todos. El miedo y la ansiedad no solo se apoderan de los pacientes. El cuerpo médico se prepara para el posible colapso de la unidad de cuidados intensivos, una de las más grandes del país. En pocos días, las salas podrían estar desbordadas. Dejamos la vida a un lado, nuestra vida la dejamos a un lado para dedicarnos a cuidar a estas personas y pues
Se entrega todo, el temor que vamos a hacer cuando no demos abasto. Cuando siga la demanda y nosotros no tengamos dónde atender personas. ¿Quién va a decidir por quién? Y un temor grandísimo es, digamos, que esto acabara, contarnos y estar incompletos. Mientras intentan mantener vivos a los pacientes, médicos y enfermeras también arriesgan sus vidas. Irreconocibles, bajo varias capas de protección, se visten con indumentaria especial siguiendo estrictos protocolos para evitar contagiarse en los cuartos. ¿Cómo es manejar pacientes con COVID? Es manejar o estar pendientes de una vida que entrega su cuidado a uno, pero también estar pendientes de las vidas que están alrededor de uno y de la de uno, porque uno sabe constantemente que está expuesto al riesgo, que cualquier equivocación puede significarle a uno o a un compañero pasar de ser el que está al lado de la cama a quien está postrado en la cama. Para atender a la gran cantidad de pacientes que llegan a este hospital al sur de la capital colombiana, los médicos y enfermeras han doblado sus turnos y guardias y han renunciado a gran parte de sus horas de descanso en casa y con sus seres queridos. Durante el tiempo que estuvimos en el hospital, 17 contagiados ingresaron, 7 requirieron intubación mecánica invasiva y 2 fallecieron. Los pacientes en cuidados intensivos tienden a quedarse más tiempo y a veces necesitan los respiradores hasta por 2 semanas. Los médicos son lo último que muchos ven antes de morir. Hemos intentado humanizar un poco el servicio, haciendo videollamadas con los familiares, con los pacientes, diarios si es posible, según nos quede el tiempo. En el momento en el que el paciente va a fallecer, pues nos comunicamos con los familiares, es muy desgarrador. Estamos habituados a pacientes de edad. En cambio, en este momento, pues tenemos pacientes jóvenes, pacientes con familias. El personal de salud asegura que lo más difícil es saber que aún no hay vacuna para prevenir el COVID-19 y que solo está en sus manos el manejo sintomático de la enfermedad. Desde la primera línea de batalla, piden a la gente no minimizar la gravedad del virus y no relajar las medidas de precaución y protección para evitar que Colombia pierda la guerra contra el coronavirus. Para CNN, Diana Castellón, Soacha, Colombia. Gracias a Diana por este completísimo y extraordinario informe. En Venezuela, el Distrito Capital y el Estado Miranda también regresarán este miércoles a la cuarentena radical. El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro así lo decidió tras reportar una subida en el número de nuevos casos. Desde el inicio de la pandemia, Venezuela ha confirmado más de 10.000 casos de coronavirus, aunque la oposición y las organizaciones internacionales cuestionan estas cifras. Tampoco logra controlar el virus El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele, y el Congreso no logran ponerse de acuerdo en las medidas que hay que tomar respecto a cómo combatir esta cuarentena. Entre tanto, los gobiernos locales han decidido cerrar distintos mercados. El informe lo tiene mi compañero Merlin del Cid. Las ventas en la calle y en el mercado municipal de Soyapango, un municipio a 10 kilómetros de la capital, están prohibidas por 7 días. Los comerciantes por cuenta propia podrán volver recién este miércoles por orden del gobierno local. La medida busca evitar aglomeraciones en momentos en que la curva de contagios por COVID-19 va en aumento según las autoridades, pero no todos están de acuerdo con las disposiciones. Viene a comprar, que un par de pesos consigue ahora y ahora en la tarde lo gasta. ¿Y a dónde va a comprar ahorita? Está muy bien porque así la gente sale menos, ¿verdad? Porque la aglomeración de las personas es la que permite que estos problemas se agudicen más. Los alcaldes también quieren autorización del Congreso salvadoreño para multar a las personas que no usen mascarilla y a los negocios que permitan el ingreso de clientes sin cumplir protocolos de higiene. Algunos municipios como San Miguel, a 136 kilómetros de San Salvador, han prohibido el ingreso al centro de la ciudad durante 7 días con el propósito de reducir el número de contagios. Entonces lo que queremos es colocar una barrera, dar un respiro al sistema de salud y luego regresar a la vida normal con las medidas sanitarias respectivas. El gobierno no está de acuerdo con las medidas focalizadas porque considera que tendrán poco impacto. Por el contrario, ha pedido una nueva cuarentena nacional de 15 días, pero no tiene el apoyo del Congreso.
Los diputados evalúan acciones puntuales para municipios con mayores cifras de contagios, pero tampoco han logrado acuerdos. ¿Qué va a pasar con los municipios aledaños? O sea, vamos a ir infectando poco a poco a la población. Creo de que el mismo cuidado necesitamos los 262 municipios. Nosotros estamos convencidos. El alcalde capitalino considera que las medidas deben ser acordadas con el gobierno para que sean efectivas, aunque reconoce la necesidad de impulsar acciones que permitan reducir el número de pacientes antes de que sea demasiado tarde. Hacer esa lucha en las calles, no solo de concientización, de prevención, sino también de detección temprana para que esa gente pueda estar en cuarentena. Y de esa manera no puedan contagiar a más personas, ya que ante el aumento de casos, el gobierno decidió prorrogar hasta el 21 de julio la entrada en vigencia de la segunda fase de reactivación económica. Para CNN, Merlín del Cid, San Salvador. Gracias, Merlín. También hay desesperación en Brasil, especialmente en el estado de Mato Grosso, donde ya no hay camas en las unidades de cuidados intensivos. Según declaró el secretario de Salud del estado, hay una lista de espera. El funcionario cree que muchos morirán esperando recibir cuidados especializados. Más aliviados respiran en el estado de Sao Paulo. Allá los contagios y muertes se mantienen estables, según el gobernador. João Doria criticó al presidente Jair Bolsonaro por hacer, dice, lo contrario a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el propio Doria ha recibido críticas por parte de expertos de salud por lo que consideran una desescalada prematura. Y este martes el Ministerio de Salud brasileño reportó más de 41.800 nuevos casos. Eso mantiene a Brasil como el país más afectado de la región, con un total de 1.926.824 infectados y 74.133 fallecidos por coronavirus. En segunda posición está Perú, con 33.867 casos y 12.229 muertes. Le sigue Chile, donde hay 319.000 casos confirmados y 7.069 fallecidos. En cuarto lugar se sitúa México, con 311.486 casos y 36.327 muertos. Y Colombia ocupa el quinto lugar al contabilizar 159.898 infectados y 5.625 decesos. Marcamos la primera pausa de esta noche aquí en Conclusiones. Y cuando regresemos vamos a analizar el anuncio de la Organización Panamericana de la Salud, precisamente con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y también profesor de la Universidad de Washington. También vamos a monitorear una decisión que afecta a los estudiantes extranjeros. La Casa Blanca finalmente desiste y no va a suspender visas de estudiantes extranjeros con clases en línea. De CNN en español. Doctor Huerta, siempre es un... ¿Qué pasa en las Américas que los casos de coronavirus no ceden? Vamos a analizarlo con el doctor Elmer Huerta. Él es experto en salud pública, también profesor de la Universidad George Washington, además de colaborador de CNN en español. Doctor Huerta, siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Encantado de conversar contigo y buenas noches a todos los televidentes. Doctor, la primera pregunta es evidente. Los tres países que concentran la mayor cantidad de casos en las Américas son Estados Unidos, México y también Brasil. La historia de estos tres es distinta. Estados Unidos aparentemente ha tomado medidas tardías al comienzo de la pandemia y por eso se vio los resultados. También algunos acusan una falta de liderazgo del gobierno federal. Ha quedado mucho de estos temas a manos de los gobiernos estatales. En el caso de México comenzó ciertamente tardío y el caso de Brasil ha sido un caso extremadamente liberal porque no ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y esto explica probablemente el hecho de que la Organización Mundial de la Salud esté situando a las Américas como una de las regiones o la región que está más afectada en el mundo hoy día por el coronavirus. Efectivamente, nuestra región, nuestra América Latina es ya definitivamente desde hace más de 3 o 4 semanas, José Manuel, el cuarto epicentro de esta pandemia. Y como lo has mencionado, cuando se escriba el libro de la pandemia, cada país va a tener su tomo, su libro, y la mitad de ese libro de cada país, José Manuel, va a estar dedicado a la política y la pandemia. Porque si nos damos cuenta,
Mira cómo la política ha influido en que esta enfermedad no tenga control aquí en Estados Unidos, lo mismo en México, lo mismo en Brasil y en cada uno de nuestros países. Porque el control de una pandemia depende de dos grandes esferas, de lo que puedan hacer los sistemas de salud pública, que de una u otra manera, José Manuel, están guiados por el liderazgo político, y lo que puedan hacer los individuos, las personas, para que una vez conocido cómo se contagia el virus, puedan evitar los contagios. Entonces, ¿quién es más fuerte digamos, en esta balanza? ¿El comportamiento individual o el comportamiento de la sociedad guiada por los políticos? Pues esta, José Manuel, esta es mucho más grande. ¿Por qué? Porque esto que es el liderazgo político y que, digamos, planifica lo que va a ser la respuesta del sistema de salud pública, es lo que va a determinar el comportamiento individual. Ejemplo, Estados Unidos. ¿Cómo es posible, José Manuel, piensa la gente, que es un elemento de salud pública esencial y básico, se haya convertido en signo de una militancia política? ¿Cómo? Eso te demuestra de que cuando la política y la salud pública no están juntas, el individuo no se va a proteger y el contagio va a ocurrir. Claro, las políticas sanitarias, las políticas públicas, y los políticos son precisamente los encargados en construir políticas públicas de largo plazo, o al menos en este caso de corto plazo, que puedan contener una crisis sanitaria, pero también entra el factor económico y el factor político. Y usted lo dice muy bien, en Estados Unidos el uso o no de la mascarilla, en vez de ser un acto que es una medida netamente científica, una medida de salud pública, se ha transformado para muchos, se ha transformado en un acto político, como usted lo ha descrito. Pero volviendo al tema de este libro que usted dice que en algún momento se va a escribir sobre esta pandemia, en el caso de América Latina, la mitad de este libro, digamos, va a tener que versar sobre Brasil, y no sobre lo que ha hecho, sino que precisamente sobre lo que ha dejado de hacer, doctor. Correcto. Lo que ha dejado de hacer el liderazgo del señor Bolsonaro, que hasta que no ha caído enfermo, él continúa con sus bravadas, porque ahora que él salga, porque él tiene todas las probabilidades estadísticas de salir bien de este problema. Recordemos que el 80% de los que se infectan o no tienen síntomas o los tienen leves, 15% tienen síntomas más intensos. Quizá él esté en este grupo y va a salir. Pero ya lo veo ya diciendo lo siguiente, José Manuel: yo me he curado gracias a esta pastilla que se llama hidroxicloroquina, que la empecé a tiempo. Mira, ¿eso cómo se llama? Eso se llama la ciencia de la política, o sea, nada más que el populismo científico. O demagogia, doctor, derechamente demagogia. Correcto, populismo científico. Esto no tiene fundamento científico, pero esto es lo que le ofrezco a mi gente. Entonces, eso es lo que va a pasar. Pero también hay otro elemento importante que se ha visto en otros países, que es que esta pandemia, José Manuel, es la gran desnudadora de las diferencias socioeconómicas de las poblaciones por las que ha pasado. Doctor. La muerte aquí en Estados Unidos de la pandemia tiene rostro negro y marrón, afroamericanos y latinos. En el Perú, fíjate, 70% de la gente que no podía tener ahorros más de una semana tuvo que salir. Fíjate lo que ha pasado en el Perú, lo mismo en Ecuador, en Bolivia, en todos los países, José Manuel. La pandemia, doctor Huerta, pone precisamente la lupa en uno de los temas más importantes de nuestro tiempo en los últimos años, la desigualdad, precisamente, de todo tipo. En Estados Unidos, donde han muerto muchos negros y hispanos, y también en América Latina, donde los más vulnerables precisamente son los más afectados. Doctor, también quiero ir sobre otro tema que me preocupa mucho. Hay mucha gente en América Latina que desgraciadamente hoy día no está pudiendo acudir a los distintos hospitales y centros asistenciales para poder atenderse. ¿Por qué razón? Porque los doctores les dicen, no vengan a un hospital si tú tienes una condición de salud delicada, pero hay gente que necesita tratamientos de cáncer, hay gente que necesita realizarse operaciones al corazón, y que los doctores dicen, ¿sabes qué? No vengas hoy día. Entonces también esta pandemia está desatando un problema de salud público que eventualmente puede ser mucho mayor y tan complicado como este. Lo es, efectivamente, José Manuel, y esto ya ha sido cuantificado. Ya han aparecido algunos estudios, por ejemplo, que indican que en Estados Unidos cerca de 40,000 personas van a morir este año, pacientes con cáncer,
por no haber recibido el tratamiento a tiempo en estos meses de pandemia. 40.000 personas. En Inglaterra el número está por los 9.000 y en todos los países debe ser igual. Gente con diabetes, con presión alta, gente que se está quedando en su casa con síntomas de infarto cardíaco, niños que no están recibiendo sus vacunas. Es decir, eso se llama... el impacto de esta pandemia es enorme, sobre todo el sistema de salud pública. José Manuel lo has dicho muy bien. Ahora, cuando hablábamos de desigualdad, acá en Estados Unidos vemos, y yo lo hablaba ayer con el director médico de la unidad de cuidados intensivos del Jackson Memorial Hospital, y me decía, bueno, tuvimos, digamos, una falta de Remdesivir durante el fin de semana, pero ya lo hemos solucionado. Hablar de Remdesivir en América Latina, doctor, es una ficción. Es solamente algo que existe en algunos hospitales privados, algunas clínicas privadas, y que la dosis de este medicamento tiene un costo de alrededor de $2.500. Entonces, cuando hablamos de lo que sucede en países como Estados Unidos y en América Latina, estamos hablando de dos mundos que están sideralmente alejados, doctor. Efectivamente, eso es muy cierto, Remdesivir, que tampoco es la divina panacea, o sea, eso ya lo hemos comentado en los programas aquí en CNN en español. Lo que ha hecho Remdesivir es bajar los días de hospitalización de 15 a 11, pero no ha demostrado lo más importante en un medicamento, que es que no te mueras. No ha bajado la mortalidad de los pacientes, pero obviamente es algo que hay que dar a los pacientes y hay que usarlo, pero fíjate cómo casi todos los lotes de este medicamento han sido comprados por Estados Unidos. Por eso es que los rusos están tomando ventaja de esto. Fíjate cómo entra la política, José. Los rusos tienen un medicamento muy parecido, que lo que están haciendo es diciendo esto es igual que el Remdesivir o mejor, y ya todos los países de América Latina los están comprando porque el Remdesivir no va a estar disponible para ellos. Doctor, otro de los temas que, por supuesto, afecta durante esta pandemia es otra pandemia, que es el hambre, y sobre esto yo voy a hablar con mi próximo invitado, pero le quiero agradecer estos minutos de conversación y ciertamente seguiremos hablando además de coronavirus en el próximo segmento. Gracias, doctor Elmer Huerta, por acompañarnos desde Washington esta noche. Hasta pronto. Chao, José Manuel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias a usted. Bueno, les decía, en el próximo segmento vamos a conversar sobre la otra pandemia, el hambre, y vamos a hablar precisamente con uno de sus protagonistas, un sacerdote que atiende 96 ollas comunes, comedores comunitarios en el Perú. Quédese, esta entrevista es imperdible. Hasta pronto. Un informe de la ONU publicado este lunes predice que la pandemia de COVID-19 podría causar una hambruna sin precedentes. Los expertos dicen que como mínimo otros 83 millones de personas, cifra que posiblemente llegue a 132 millones, pasen hambre hacia fines del 2020 como resultado de la recesión económica provocada por el COVID-19. Este número se sumaría a los 690 millones de personas que ya pasaron hambre en 2019. 10 millones más que el año anterior. África es la región más afectada, con un 19.1% de su población desnutrida, seguida por Asia con un 8.3% y América Latina con un 7.4%. Y en esta región, precisamente por estos días, vemos ollas comunes, vale decir, vecinos, iglesias u organizaciones locales que cocinan para una cuadra, para una comunidad que está pasando hambre, que no puede garantizar un plato de comida. En medio de esta recesión, la solidaridad llega a muchos que se encuentran o que han caído bajo el límite de la pobreza, precisamente para brindarles un plato de comida caliente. Y para hablar precisamente de esta otra pandemia, vamos a conversar con mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida al padre José Luis Calvo de la parroquia Sagrado Corazón de Lima, en el Perú. Padre, gusto de saludarle, padre José Luis. Mi primera pregunta es, entiendo que usted está asistiendo a varios comedores, a varias ollas comunes, no sé si usted le llama en Perú de esta forma, en el Perú. Cuéntenos cómo se ha agudizado esta situación de ollas comunes o comedores comunitarios a raíz de esta pandemia. Le saludo, buenas noches. Buenas noches, pues aquí en estos cerros de la periferia de Lima, pues desde marzo empezaron a funcionar las ollas comunes ya, desde el principio de la pandemia ya, enseguida a final de marzo, principios de abril, ya
vinieron a solicitar ayuda con comida, los mismos vecinos, y nosotros pues desde la parroquia salimos a conocer esas ollas comunes, ¿no? A ver cómo se organizaban esos vecinos para poder comer y ver la manera de poder ayudarlos. Padre, antes de esta pandemia, ¿ustedes atendían ollas comunes? No atendíamos ollas comunes, no había nada aquí. Bueno, es una zona humilde, pero más o menos la gente trabajaba, trabajos muy eventuales, pero tenían para trabajar el día a día. Trabajaban un día para comer al día siguiente, pero tenían para comer. Ahora entiendo que usted tiene a su cargo la administración o la coordinación de 96 ollas comunes en el distrito de Lima, en el cual se encuentra. ¿Me podría contar un poco cuál es la labor suya en este momento al coordinar estas ollas comunes y en qué distrito de la ciudad de Lima usted se encuentra? Pues estamos en el distrito de San Juan de Miraflores. Son los cerros, asentamientos humanos en los cerros que dan limítrofes de San Juan de Miraflores con La Molina, que es el cono sur de Lima. Es una zona pues donde hay asentamientos humanos, parejas muy jóvenes y también hay pues muchas madres solteras que vienen a vivir a los cerros porque allí invaden un terreno en el cerro desértico y hacen su casita allí con 4 tripleys y 4 calaminas, y allí pues empiezan a vivir y luego viven pues sobre todo de trabajos de venta ambulante, cobradores de combis, trabajos eventuales todos. Exactamente, gente que tiene un trabajo informal, eventual, que simplemente es para subsistir y que hoy día evidentemente esta gente no está contando con estos trabajos debido a la cuarentena, debido a la pandemia, que entiendo que se está relajando, flexibilizando un poco en los próximos días. Padre, usted por su acento presumo que es español. Quería preguntarle cuánto tiempo usted está en el Perú, hace cuánto tiempo que vive en el Perú. Ya llevo 10 años aquí en el Perú, pero en esta parroquia pues casi recién llegado. He estado en otra zona también del cono sur de Lima, pero aquí concretamente es de enero. Llegué a finales de enero y ya me encontré con esto prácticamente. Nada más llegar, y esta ha sido nuestra actividad prioritaria durante todos estos meses, tratar de ayudar a estas familias. Y ciertamente que el cono sur de Lima no es el área más acomodada de la ciudad precisamente, sino que todo lo opuesto y lo contrario. Y quería preguntarle si en estos 10 años usted había visto una situación de estas características en medio de zonas de asentamientos o en zonas carenciadas, muy populares y marginales en el Perú. Pues no, tanto como esta situación yo no había visto pasar hambre, la verdad, sí había visto muchas necesidades, sobre todo las viviendas en malas condiciones, pero lo de pasar hambre no lo había yo visto hasta ahora en la otra parte donde estuve, y esto ha sido algo que, bueno, ver familias enteras que vienen y digan pues que no tienen para comer, eso es con muchos niños y pequeños, también adultos mayores. Entonces eso nos llegó al alma y tuvimos que movernos y centrar toda lo que es la actividad parroquial en ello. Ahora todos los agentes de pastoral de la parroquia estamos centrados en ello porque es lo que creemos que ahora debemos hacer. Padre, ¿cómo recibe aportes para, digamos, poder de alguna manera hacer que estas ollas funcionen, que permanentemente estén brindando comida a quien lo necesite? Bueno, pues al principio empezamos recibiendo algunas canastas de Cáritas, y las primeras ollas comunes pues le dábamos esas canastas, pero al ir aumentando pues ya empezamos a comunicarlo a amigos, a comunicarlo por el Facebook, por el WhatsApp y tal, y nos fueron llegando pues primero donativos en especies y luego también donativos ya en dinero. Que en la medida que fueron aumentando más las ollas, pues fueron aumentando, gracias a Dios, han ido aumentando los donativos, no han parado, siguen llegando los donativos para poder ayudarle con las comidas a todas estas ollas, que son ya pues más de 2.000 familias y más de 8.000 personas las que están comiendo de estas ollas. Imagino, me quedan muy poquitos segundos, padre, que el nivel de desesperanza en el cual están viviendo las personas que acuden a estas ollas es inmenso, infinito.
Pues sí, la gente estaba desesperada y bueno, por lo menos ha sido un rayo de esperanza estas ollas y el que la gente no saliera desesperada a la calle para poder buscar la comida, como ha sucedido en otros sitios. Gracias a Dios, en esto sí hemos conseguido pues que la gente, por lo menos al tener para comer, no haya estado tan desesperada de buscar en la calle su comida, sino que por lo menos han comido y siguen comiendo la gente durante este tiempo. Es una situación dentro de la desesperanza, pues una esperanza que por lo menos ver a los niños, sobre todo a los adultos mayores, que por lo menos ven que tienen algo que comer, que saben seguro de que van a tener todos los días un plato de comida. Un plato de comida caliente, y esto es una realidad que no solamente aqueja al Perú, desgraciadamente en las zonas más populosas, en los asentamientos, sino que también al Gran Buenos Aires, también en los cerros de Miraflores, de Viña del Mar, en las poblaciones marginales del Gran Santiago de Chile, en muchas partes de América Latina. Está pasando exactamente lo que está pasando en el Perú, y lo que está haciendo el padre también está siendo replicado por otras iglesias, por organizaciones comunitarias y también por algunos individuos, ciudadanos particulares que están generosamente brindando su ayuda precisamente frente a estados latinoamericanos que no pueden contener esta emergencia social. Padre José Luis Calvo, de la Iglesia del Sagrado Corazón de María en Lima, Perú, muchas gracias por estar esta noche en Conclusiones. Buenas noches, mucha suerte y nuestro homenaje por esta labor tan importante que está realizando usted en el Perú. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros marcamos una nueva pausa aquí en Conclusiones. Fíjese que vamos a hablar sobre un tema que afecta a muchos estudiantes en los Estados Unidos, porque Estados Unidos y su gobierno han dado marcha atrás frente a esta decisión y no va a suspender las visas de estudiantes extranjeros aquí en Estados Unidos a quienes están justamente asistiendo a clases en línea. Vamos a una pausa y Gabriela Frías llega para explicarnos esto y mucho más. La Casa Blanca finalmente desiste y no va a suspender la visa de estudiantes a aquellos estudiantes que están realizando sus cursos en estos momentos en línea a raíz de la pandemia. Analizamos este tema con nuestra compañera de Portafolio Global, Gabriela Frías. Gaby, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarte. Finalmente, el gobierno ha llegado a un acuerdo con distintas universidades en los Estados Unidos para desistir de esta medida. ¿Qué fue lo que gatilló precisamente esta decisión, Gaby? Buenas noches, qué gusto de saludarte otra vez. Hola, igualmente, José Manuel, qué gusto saludarte. Oye, pues mira, ahora sí que voluntario no fue, tuvieron que pasar muchas cosas para que esto pues ya no se hiciera una realidad, este peligro de que se les revocaran las visas a los estudiantes internacionales en caso que los módulos de aprendizaje solo fueran en línea. Y ese riesgo, por supuesto, de deportación que se abrió. Y todo esto ha pasado muy rápido, José Manuel, tú lo sabes. Además, ocurre muy importante, hay que decir que el día de mañana, de no suspenderse esta directriz de ICE, pues las universidades tenían hasta mañana para notificar al ICE, efectivamente a la Oficina de Inmigración y Servicio de Aduanas, si pensaban activar módulos o no en línea. Entonces tenías este plazo. El día de hoy fue la audiencia directamente por Zoom en tiempos de pandemia, como te imaginarás, con la jueza de distrito ahí, abogados de la Casa Blanca y de las dos universidades principales que demandaron, Harvard y el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que originalmente fueron las que demandaron. Hay que recordar que estamos hablando de más de 1 millón de estudiantes internacionales que vienen acá a Estados Unidos. Llevamos años en cifra récord y que de los protagonistas principales como estudiantes, los de China. Estamos hablando de 10 años consecutivos que el grupo de estudiantes, el universo de estudiantes de China es el más numeroso respecto del resto de los estudiantes que se vienen para acá, no solo universitarios, educación vocacional, etcétera. Así que nosotros nos preguntamos varias ocasiones si este era un tema solamente migratorio, si era un tema por China o si también era un tema del presidente Trump, que tú sabes tiene mucha prisa por reabrir esta economía sin importar lo que está sucediendo allá afuera con el tema del coronavirus. Después de China tienes a India, Corea del Sur, Arabia Saudita y Canadá con los principales países que envían estudiantes internacionales, pero hay muchos latinoamericanos. Así que ocurrió esta audiencia. Hay este acuerdo de rescindir esta directriz. Muchas universidades se quejaron de que la administración Trump estaba activando primero esta medida, pues cuando falta nada para ya el semestre de agosto y de lo que es este verano, por un lado. Por otro lado,
también intervino hasta el US Chamber of Commerce, que es este grupo empresarial privado más importante de Estados Unidos, diciendo que esta medida va a desalentar no solamente a los estudiantes, sino que las empresas van a dejar de beneficiarse de todo este talento que ha sido protagonista en la innovación y el crecimiento económico de los Estados Unidos. Y 17 estados demandaron. Así que se sumó el grupo de universidades, estados, cámaras empresariales que decían a la Casa Blanca, esto no puede ser. El US Chamber of Commerce también estaba analizando vías legales para detener esto. Se presentaron archivos, el famoso amicus curiae, que es el amigo de la Corte, todos estos documentos de otras partes interesadas en que no pasara la medida. Y lo que sucedió hoy, pues, es esto que estamos hablando tú y yo. Y por supuesto que el presidente Trump, tan pronto como se anunció esta medida, salió primero en todos los foros que pudo, incluyendo Twitter, hablar de ello. Pero dijo esto, por ejemplo. Well, we want to do well with the education. I see where Harvard announced that they're closing for the season or for the year. I think it's ridiculous. I think it's an easy way out. And I think they ought to be ashamed of themselves. You want to know the truth? Eso decía, digamos que el día después de que se activó esto, hay que hacer en el calendario el día 6 de julio. El día 10 de julio, el presidente Donald Trump, después de que se anunció el tema de las demandas, el presidente Trump tuiteó, y te lo recuerdo, te lo comparto, dice: demasiadas universidades y sistemas escolares se están dedicando al adoctrinamiento de la izquierda radical y no a la educación. Por lo tanto, instruiría al Departamento del Tesoro que vuelva a revisar lo que es el financiamiento exento de impuestos, que se va a eliminar si continúa su propaganda. Y así está terminando este caso, José Manuel, pero de verdad que se le juntaron al presidente Trump en la corte. Bueno, y uno de los estados que más reclamó precisamente fue California, que alberga 180.000 estudiantes universitarios, y el reclamo estuvo a cargo del fiscal general de ese estado, Xavier Becerra. Ahora, muy breve, pasando a otro tema, me quedan cortitos segundos, Gaby. Esta semana, resultados de bancos, y puede ser, los números van a ser seguramente pésimos. ¿Cómo esto puede influir en los mercados y en los pronósticos? Yo te puedo decir que el día de hoy que JP Morgan Chase, que es el mayor banco por activos de Estados Unidos, reportó el Dow Jones subió 500 unidades. Aquí lo que importa mucho en estos momentos tiene que ver muchísimo con lo que está pasando con la pandemia, con los cierres o las reaperturas que se están deteniendo. Y quizá más importante, no es un banco como JP Morgan Chase, que tiene una división de trading, de operaciones también de intercambio, que le ha compensado por lo que está separando de posibles pérdidas en préstamos. Otro banco como Wells Fargo y los más pequeños regionales son los que podrían poner en riesgo a esta economía. Recuerda que estamos todavía recibiendo subsidios por desempleo adicionales, y cuando se acaben puede venir un precipicio. Desgraciadamente estamos en escenarios sumamente complejos, año de COVID, año de una recesión terrible, Gabriela Frías, y por supuesto que también elecciones presidenciales que veremos cómo se van a marcar a raíz precisamente de todas estas variables que estamos viendo, y por supuesto con un escenario económico que parece bastante malo. Gabriela Frías, de Portafolio Global, siempre es un gusto conversar contigo. Muy buenas noches para ti. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Y nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con la última parte de conclusiones. Gracias por sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Ya regresamos con la última parte de conclusiones. No se vaya. Llegamos a la parte final de conclusiones. Gracias por sus comentarios y opiniones en mi cuenta en Twitter, @JosemanuelCNN. Nos dice Karina Eras: Latinoamérica está infectada del virus de la corrupción en cada uno de sus gobiernos. Sobreprecios en insumos médicos está denunciando Karina. Ha sucedido en algunos casos en América Latina, lo hemos reportado acá en CNN. También nos dice Polo Ibarra: en Uruguay la información actual del COVID es la siguiente: 31 muertos, 61 casos activos, 997 casos del inicio de la pandemia. Información que no hemos podido confirmar independientemente a partir de este tuit, pero sí debo decir que Uruguay es uno de los países que ha manejado con bastante astucia la pandemia, a pesar de ser un país chiquitito de tan solo 3 millones de habitantes. Y el señor David Serrano nos dice: definitivamente el entrevistador, vale decir este servidor, y el entrevistado, vale decir el doctor Huerta, tienen algo en contra de Jair Bolsonaro. Absolutamente nada en contra del presidente Bolsonaro. Digamos, los hechos del presidente hablan por sí mismos. Si no, habría que preguntarle a los familiares de los fallecidos y también a los contagiados en ese país. Hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.